Roberto Ardillo. Escritos varios, seleccionados y ordenados por Giovanni Marchesini. Florencia, Le Monnier, 1922. Recoge parte de los escritos varios que el mismo Ardillo había ordenado y dispuesto para su publicación. Son interesantes para la biografía de Ardillo y para establecer sus tendencias políticas. Son pacotillas sin valor si se toman en sí y de por sí, e incluso muy mal escritos. El libro está dividido en varias secciones. Entre las polémicas, sección primera, es notable aquella contra la masonería de 1903. Entre las cartas, sección cuarta, la carta de Ardillo a la Gazzetta di Mantova sobre el peregrinaje a la tumba de Vittorio Emanuele, del 29 de noviembre de 1883. Ardillo había aceptado formar parte de un comité promotor de un peregrinaje a la tumba de Vittorio Emanuele en Roma, pero el peregrinaje no satisfacía a muchos revolucionarios fanáticos que se habían imaginado que yo pensaba como ellos y que por lo tanto desdecía mi fe político-social con la susodicha adhesión. Y así se expresaban privada y públicamente con las más fieras invectivas en mi contra. Las cartas de Ardillo son altisonantes y enfáticas. En la del 29 de noviembre de 1883 se lee: Ayer, porque les convenía hacerme pasar por uno de ellos, lo que nunca he sido, y lo saben o deben saberlo, me proclamaron con alabanzas que me daban asco su maestro, y esto sin comprenderme o entendiéndome al revés. Hoy, porque no me encuentran dispuesto a prostituirme a sus miras parricidas, quieren agarrarme de una oreja para que escuche y aprenda la lección que muy ingenuamente se arrogan el derecho de recitarme. Oh, qué razón tengo de decir con Horacio, odi profanum vulgus et arceo. En una carta posterior, del 4 de diciembre de 1883, al Baciglione, periódico demócrata de Padua, escribe: Como sabéis, fui amigo de Alberto Mario. Venero su memoria y defiendo con toda el alma aquellas ideas y aquellos sentimientos que tuve en común con él, y por consiguiente me opongo sin titubeos a las bajas facciones anárquicas antisociales. Esta, mi aversión, la he manifestado siempre en la forma más enérgica. Hace algunos años, en una reunión de la Sociedad de la Igualdad Social de Mantua, hablé así: la síntesis de vuestras tendencias es el odio, la síntesis de las mías es el amor. Por eso no estoy con vosotros. Pero se seguía pretendiendo hacer creer en mi solidaridad con el socialismo antisocial de Mantua. Por lo tanto sentí el deber de protestar, etc. La carta fue reproducida en la Gazzetta di Mantova, dirigida por Lucio, del 10 de diciembre de 1883, con otra nota violentísima porque los adversarios le habían recordado la canongia, etc. Ardillo era un demócrata tibio y en julio de 1884 escribía a Lucio que nada me impediría asentir a la propuesta que le había sido hecha de entrar en la lista moderada para las elecciones comunales de Mantua. Escribe incluso que cree a Lucio más radical que muchos sedicentes demócratas. Muchos se llaman demócratas y no son más que unos enredadores estúpidos. En junio-agosto de 1883 se servía, sin embargo, del diario socialista de Imola, Il Moto, para responder a una serie de artículos anónimos de la liberal Gazzetta dell'Emilia de Bolonia, en los que se sostenía que Ardillo era un liberal de fecha reciente y se le atacaba bastante brillantemente, aunque con mucha mala fe polémica. Il Moto naturalmente defiende a Ardillo a espada desenvainada y lo exalta, sin que Ardillo trate de distinguirse.
Entre los pensamientos bastante trillados y banales, destaca aquel sobre el materialismo histórico, digno de ser incluido sin más en la serie de las Lorianadas. Lo reproduzco. Con la concepción materialista de la historia se quiere explicar una formación natural que de ella depende solo en parte y solo indirectamente, pasando por alto otros coeficientes esenciales. Y paso a explicarme. El animal no vive si no tiene su nutrición, y puede procurársela porque nace de él el sentimiento del hambre que le lleva a buscar comida. Pero en un animal, además del sentimiento del hambre, se producen muchos otros sentimientos relativos a otras operaciones, los cuales, también ellos, actúan para motivarlo. El caso es que con la nutrición se mantiene un dado organismo que tiene capacidades especiales, unas en una especie, otras en otra. Una caída de agua hace moverse a un molino para que produzca harina y a un telar para que produzca una tela. Pero para el molino, además de la caída de agua, hace falta el grano que moler, y para el telar hacen falta los hilos que entretejer. Manteniéndose con el movimiento un organismo, el ambiente, con sus importaciones de otro género, determina, como decíamos, muchos funcionamientos que no dependen directamente de la nutrición, sino de la estructura especial del aparato funcionante por una parte y de la acción, o sea, importación nueva del ambiente por la otra. Así pues, un hombre, por ejemplo, es incitado en diversos sentidos, y en todos irresistiblemente. Es incitado por el sentimiento del hambre, es incitado por otros sentimientos, producidos en razón de su estructura especial y de las sensaciones y las ideas hechas nacer en él por la acción externa y por la educación recibida, etcétera, etcétera. Debe obedecer al primero, pero también debe obedecer a los otros, quiera o no quiera. Y los equilibrios que se forman entre el impulso del primero y de estos otros por la resultante de la acción vienen a ser muy diversos, según una infinidad de circunstancias que hacen actuar más a uno que a otro de los sentimientos incitantes. En una piara de puercos el predominio corresponde al sentimiento del hambre, en una población de hombres muy diferentemente, porque tienen otras preocupaciones además de la de engordar. En el hombre mismo el equilibrio se diversifica según las disposiciones que podrían hacerse en él, y por lo tanto, con el sentimiento del hambre, el ladrón roba y por el contrario el caballero trabaja. Teniendo cuanto necesita para satisfacer el hambre, el avaro busca incluso lo innecesario, y el filósofo se contenta con lo que tiene y dedica su trabajo a la ciencia. Así pues, el antagonismo puede ser tal que prevalezcan los sentimientos que son distintos al del hambre, hasta el punto de hacerlos callar por completo, hasta soportar la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. La fuerza donde se halla y actúa el animal es la de la naturaleza, que lo impulsa y lo obliga a actuar en sentidos multiformes, transformándose diversamente en su organismo. Pongamos que sea la luz del sol, a la cual se debería reducir la concepción materialista de la historia, más bien que a la razón económica. A la luz del sol, entendido de manera que incluso a ella pueda referirse el hecho del idealismo impulsivo del hombre. Fin. Parece ser que este fragmento fue publicado en el Jornal de Italia, número único a beneficio de la Cruz Roja, enero de 1915. Es interesante no solo como documento de que Ardiko no conocía ni siquiera los elementos primarios del materialismo histórico y no había leído más que algún artículo de periódico de provincia extrañamente entendido, sino porque sirve para rastrear el origen y la génesis de ciertas opiniones difusas, como la del vientre. Pero ¿por qué solo en Italia se ha tenido esta extraña interpretación? En sus orígenes el movimiento fue ligado al hambre, es evidente, y la acusación de barriguismo es una acusación más humillante para quien ha dejado un país en tales condiciones, etcétera, etcétera. De todos modos, la pieza quedará muy bien en el muestrario loriano. A pesar de todo, Ardigo no era el primer llegado.